Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Estamos en una hora donde hace ya los que tengan algún añito que otro, pues también se jugaban partidos de fútbol, y hoy va a haber un poco de aroma a aquellas épocas que ya pasaron, cuando las cosas se retransmitían, los partidos se retransmitían por la radio, cuando no había internet, no había selfie, y sobre todo cuando la vida, lo que sucedía importante, la recogían unas cuantas personas privilegiadas que estaban detrás de cámaras de fotografiar. Estamos aquí tres miembros de una profesión que ha sido siempre muy poco respetada, o sea que nos hemos llevado muchos palos, que somos los periodistas, los que llaman los plumillas dentro del gremio. En el gremio de los periodistas había hasta hace poco, ahora todo ha cambiado con la digitalización, teníamos los plumillas, que éramos los que escribíamos, y estaban los foteros, que eran los que hacían los retratos, las fotografías. En la actualidad el plumilla tiene que hacer vídeos, fotos, lo tiene que hacer todo, tiene que editar, tiene que hacer después una versión para la página web y tiene después que esperar a que se rían en su cara si dice que no llega a final de mes y que le pagan. Nunca ha sido una profesión, tenemos que reconocerlo, que salvo casos excepcionales, como en muchas otras, haya tenido unas recompensas económicas enormes. Pero bueno, se podía, por lo menos, hasta la época en que servidor dejó de ejercer diariamente en los medios de comunicación, escrito, todavía se podía vivir algo, incluso colaborando. Pero aquí tenemos varias épocas. Hoy venimos a presentar un libro dentro de las actividades de la Feria del Libro de Málaga 2023, pero dentro también de un ciclo que se llama El Tercer Piso, que me encargó Librería Proteo, después de la restauración tras el incendio que, como ustedes saben, asoló la librería hace, ahora, el 6 de mayo, hará 6 años. Les voy a pedir que hagan lo que yo no he hecho, que es que apaguen sus móviles y que no, o lo pongan más o menos en silencio, para que no esté sonando después esto constantemente. Como decía, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, soy también eso que llaman ahora gestor cultural y soy el responsable de este proyecto que se llama El Tercer Piso, que le van a traer durante la Feria del Libro, tanto aquí como en el propio escenario de Proteo, una serie de presentaciones y eventos de libro. Proteo, como saben ustedes también, y si no yo se los digo, tiene una editorial desde hace un montón de años que creó su fundador, uno de los fundadores de la librería Proteo, Francisco Puche, que murió también hace 2 años, muy pocos meses después del incendio de la librería. Dentro de Ediciones de Genal, que es una de las, si no la que más, editorial malagueña que más libros edita al año y que más se ocupa de temas malagueños, vamos a presentar hoy un libro que no es el primero, que es uno más de su prolífico autor, que es Joaquín Palmerola, aquí en mi extremo izquierda. Joaquín Palmerola, que es también un personaje como casi todos los que estamos aquí, menos este compañero que está en el centro, que ha sido más o menos fiel a su profesión durante toda su vida laboral, periodista, de cultura y deportivo sobre todo, y casi siempre dentro del Diario Sur, el diario de Málaga, donde allí nos conocimos. Él es Juan Antonio Morgado. Joaquín Palmerola, como decía, es el autor del libro que presentamos hoy. Se llama El fotoperiodista revelado. Con esta caricatura, que ahora ya nos explicará Joaquín de qué se trata, cuenta la historia de uno de los más grandes fotoperiodistas de su época. Cuando hablamos de su época estamos hablando desde los años 60, años 70, 80, 90 en adelante. Hoy en día sigue vivo, ya no en activo, ya jubilado porque tiene 90 y tantos años. Horacio Seguí fue responsable tanto de un montón de crónicas y de míticas fotografías del mundo deportivo como del mundo del espectáculo,
cuando España se abría al mundo del espectáculo. Festivales de Eurovisión, de Benidorm, de San Remo, todo eso pasaba, las personas más famosas de la época, los incipientes Julio Iglesias, Tony Leblanc, Luis Aguilé, pasaban por allí como otros artistas extranjeros y deportistas. La historia de Horacio Seguí, que fotografiaba normalmente con una Rolleiflex, que eran aquellas cámaras de formato rectangular, o sea, ortoédrico, que se miraban desde arriba, es una historia también de nuestro país, de las últimas décadas de nuestro país, de ver lo ingenuos que somos, de una época también de Costa del Sol, donde se conocieron Palmerola y Seguí, y una manera de ver la vida quizás un poco más ingenua que la actual. No sabemos si mejor o peor. Los que tenemos algunos añitos, evidentemente, recordamos aquella época con nostalgia y no sabemos si la tecnología actual, que nos permite tantísimas cosas, nos ha quitado o nos ha otorgado en el camino. Le voy a dejar ahora, porque Juan Antonio Morgado, compañero que fue de Diario Sur durante una serie de años, felizmente jubilado, porque veo que está mucho, se le notan menos las arrugas en los últimos años. Trabajó durante 32 años en Diario Sur, siendo responsable de secciones de cultura y de deporte. Compartimos él y yo una cosa que nuestro invitado especial de hoy no comparte: los mismos colores futbolísticos. Somos del Real Madrid. Él más a muerte que yo soy más escéptico en general de todo, pero es de estas cosas que uno, aunque ya le dé un poquito más igual, no se quiere quitar, porque es de las pocas cosas que le quedan de herencia del padre. Antes hablábamos con Joaquín, que es de Barcelona, que es del Barcelona, que realmente al final, y en eso coincidimos, muchos de los mejores amigos que tenemos no son necesariamente de nuestro equipo de fútbol, con lo cual ahí ponemos la grandeza y la importancia real del fútbol, que a veces ha llevado a muchas personas a irse de las manos, pero generalmente lleva a las personas a darse la mano. Así que yo les doy las manos a ustedes. Les recuerdo que al final de esta presentación, antes de que empiece la obra, Joaquín Palmerola firmará sus ejemplares, que allí tenemos a Lucía al fondo con ejemplares, que hoy tenemos una magnífica oferta, que esto le sale por menos de 15 euros. Y yo ya dejo el teletienda, la presentación, y le doy la voz a mi compañero Juan Antonio Morgado, que charlará con Joaquín Palmerola. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia a todos. Para mí es un honor, antes de glosar la figura del autor del libro, que es el protagonista de este acto, pues, junto con la persona biografiada, pues me gustaría agradecerle a Héctor que se haya acordado de mí para asistir a esta presentación. Para mí es un honor estar aquí en esta mesa, porque Héctor me llamó teniendo en cuenta pues mi trayectoria deportiva en el periódico Sur, como periodista, redactor jefe de deportes y aficionado a todos los deportes, pero él seguro que ignoraba lo que voy a decir ahora, que es que yo tengo en mi casa la colección de As Color encuadernada y completa, y a Horacio Seguí pues lo tengo muy presente, y agradezco esto porque me hace recordar pues eso, mis tiempos en los que mi afición al fútbol y al deporte pues se consolidó, ¿no? En los años cuando yo tenía 14, 15 años, era cuando yo seguía a Horacio, o sea que para mí Horacio Seguí es como de la familia, ¿no? Ahora Joaquín nos lo confirmará. El autor del libro es Joaquín Palmerola, un periodista freelance desde los 15 años. Es una persona muy polifacética, porque bueno, se colegió como árbitro de fútbol, se interesó por el arte dramático, después obtuvo el Premio Nacional de Teatro Juvenil en 1967, ha publicado varios libros, trabajó en el departamento de marketing de las editoriales Plaza Cadet y Planeta,
y participó activamente en la primera Feria del Libro de Málaga, curiosamente, y ahora está aquí de nuevo, ¿no? Estudió Psicología y Publicidad. Bueno, es un currículum tan amplio que resumiremos para que no se les haga pesado a ustedes, pero bueno, en 1971 fue primer premio literario del certamen Álvarez de Sotomayor de Almería. Después, durante 25 años trabajó en la industria farmacéutica, gabinete de prensa y marketing hospitalario de 2 laboratorios multinacionales. Tiene un libro de poemas, Pláticas en el aire. En 1978 editó la revista de humanidades Málaga Flash. En fin, que es una persona polifacética, un periodista hecho a sí mismo. En 2014, Halagüeña y exquisita, Málaga entre lo humano y lo fantástico, es otra de sus obras. Y en 2018 salió a la luz Atlas de cercanías, un libro de poemas. O sea que está plenamente vigente, no está jubilado como yo. O sea que yo me he escrito una nota aquí para que no la memoria, por si me fallaba la memoria. Yo digo que esta obra, bueno, se titula Horacio Seguí, el fotoperiodista revelado. Ahí hace un inteligente juego de palabras, revelado porque nos revela quién es Horacio Seguí y porque juega con la palabra revelar muy relacionada con el fotógrafo, ¿no? Con el fotógrafo en cuestión. Yo me he leído el libro con una fruición y un interés inusitado, de verdad. Esta obra yo consideraría que es la historia de una amistad. No sé, sí se puede decir. Y claro, con esa componente el éxito del libro está asegurado. O sea, el libro trasluce emotividad, cariño, complicidad entre el autor y el protagonista del libro, ¿no? Fueron uña y carne durante muchos años y siguen siéndolo. Se conocieron en 1967, según me contó Joaquín el otro día, y entre ellos pues hubo una química especial desde el principio, una absoluta. Entonces, es que dos currantes del periodismo y de la fotografía como ellos, pues esa relación no podría derivar en otra cosa que no fuera una amistad y una complicidad, como he dicho, muy, muy grande. Joaquín hacía las crónicas de los equipos que venían a jugar a la Costa del Sol y Horacio las fotos. Yo he puesto aquí que Palmerón admira a su amigo Seguí no solo por su profesionalidad, que en los próximos minutos quedará patente, sino también por sus valores humanos, ¿no? Trabajaron codo con codo, luchando contra viento y marea para superar los imponderables de esta profesión que, a pesar de lo avanzado del siglo, estamos hablando de años 60 y 70, pero estaba todavía en cierres, ¿eh? Este libro me remite a partidos en campos embarrados, a Horacio con el chubasquero y embarrado hasta arriba, ¿no? Es una simbiosis muy especial la que hubo entre ambos. Ahora Joaquín nos lo contará. Yo lo califico de periodismo romántico, ¿no? El que se hacía en aquella época, ¿no? Y no quiero caer en la nostalgia, pero yo en este aspecto cualquier tiempo pasado fue mejor. En muchos de los pasajes que vemos en el libro lo vamos a comprobar, porque por ejemplo, y lo digo ahora, podíamos decirlo más tarde, pero antes se me puede olvidar lo de Horacio Seguí, un fotógrafo llevando en su coche al mítico cantante Tom Jones del aeropuerto al hotel. Pues ahora eso era impensable completamente. Impensable ahora. O llevar en la Vespa a Adamo y hacerlo, llevarlo por toda Barcelona en la Vespa y hacerle un reportaje, ¿no? A mí esto no me resulta extraño, porque yo, y perdonen que me personalice, yo empecé mi carrera periodística haciendo una entrevista al mítico Juanito. Acababa de terminar la carrera, todavía no tenía el título,
y sin embargo accedí, fui a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, le hice una entrevista como malagueño y para que se publicara en el periódico Sur. Tuve la suerte de que la traje y al director le gustó, y eso fue el motivo por el que entré en el periódico Sur. Quiero decir que eso ahora es impensable. Yo fui a la Ciudad Deportiva, hablé con Juanito, sí, vente mañana y hacemos la entrevista. Incluso me montó en su coche porque tenía que hacer tenía un compromiso con Benito, que tenía un pub común con Gregorio Benito, el otro jugador, y la mitad de la entrevista la hicimos en su coche. O sea, cosas impensables ahora, como digo. Y bueno, ya puedo dejar que Joaquín pues tome la palabra y nos cuente alguna cosa que se le ocurra del libro o que nos quiera destacar, aunque yo también tengo algunas notas ahí. Perfecto. Y me gustaría pues recordarle para algunos pasajes para que él nos lo ampliara y nos lo contara. Estupendo, querido Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Es verdaderamente para mí un honor compartir estos momentos con dos referentes del periodismo malagueño, como son Juan Antonio Morgado y Héctor Márquez. Ellos no han dicho nada de sí mismos, pero muchos de ustedes le conocerán porque, en fin, son verdaderos emblemas del periodismo actual, todavía contemporáneo, ¿no? Héctor Márquez tuvo la fortuna de trabajar incluso con Carlos Tena, que era un personaje español muy caracterizado, ¿no?, con un programa de música que se llamaba La Música Contada, que ha creado escuela y creó historia, y bueno, un etcétera inextinguible, junto con Juan Antonio Morgado, redactor jefe de Deportes del Diario Sur, jefe de cierre durante muchos años, y hoy felizmente jubilado y viviendo una vida mucho más placentera, me imagino, ¿no?, a nivel de... con la familia, disfrutando con la familia y disfrutando. Sin duda. Bueno, quiero decir también que se nos acaba de marchar un malagueño de muchísimo relieve hace 2 días, que estaba muy vinculado con la Feria del Libro, y para mí es obligado tener unas palabras muy emotivas para nuestro querido Antonio García Velasco, catedrático de literatura, que impensadamente en un mes y medio prácticamente nos ha dicho adiós. Un recuerdo emocionado a su persona. También quiero recordar a una serie de personajes que formaron parte de mi camino cuando hace 53 años poníamos en marcha la Feria del Libro de Málaga, cuando Málaga era una ciudad muy precaria a nivel cultural, y eso no hace falta repetirlo mucho porque los más veteranos se acordarán precisamente de que esto era un erial auténtico en materia de cultura, ¿no? Entonces, montar una Feria del Libro en aquellos tiempos, que ya había habido unos conatos de unos años atrás, pero no habían fructificado ninguno. Sin embargo, cuando el año 70 fue la primera feria, pues aquello fue una revolución. La gente no sabía muy bien lo que era, incluso se narraba la anécdota de 2 amiguitos que se encuentran en el autobús y le dice: Juani, le dice uno al otro: Juani, ¿te viene a la Feria del Libro? Y el otro le dice: ¿pero hay coche de choque? ¿No? Porque claro, el tema venía un poco dicho así en sentido jocoso, ¿no? Es verdad que había mucha precariedad, pero poco a poco la ciudad de Málaga, tan en blanco y negro que ahora recordamos, después se ha convertido, pues eso, en una ciudad idílica, que es nombrada en todo el mundo, admirada, y nosotros aquí casi sin saberlo, ¿no? Porque sí, aquí vivíamos como en un paraíso, pero resulta que han tenido que venir de fuera para hacernos ver que esto realmente es una cosa fuera de serie y que se queda uno despalabrado de alguna manera para definirla, ¿no? Porque los adjetivos nunca son suficientes. Bueno, dicho esto, el libro realmente es un homenaje a mi buen amigo Horacio, con el cual empaticé desde el minuto 1 que él llegó aquí. Quiero recordar que él vino por un partido del Barcelona con el Málaga, pero también enseguida fue, al poco tiempo, el Festival de la Canción de Málaga, que se celebró durante 3 años en la ciudad, que se montó con muchísimo entusiasmo porque colaboró toda España, la España mediática. Tan es así que el primero que se celebró, el primer festival del año 68, que se hizo en el recinto musical Eduardo Con, muy cerquita de aquí, pues vino la plana mayor de los periodistas de Madrid, como Jesús Álvarez, el padre, tristemente fallecido, José Luis Uribarri, con el cual estuvimos, yo en mi cochecito pues ya los llevaba para arriba y para abajo, porque Horacio es el que conectaba conmigo y me hacía, porque él también era muy servicial con todo el mundo y tenía... Bueno, entonces aquel Festival de la Canción
hizo que viniesen por aquí pues Donna Hightower, que creo que fue la primera ganadora, en fin, Johnny Holiday, creo que vino también aquel año, y infinidad de personajes, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí hicimos mucho fútbol, mucho deporte, con el Málaga también como punto de referencia, lógicamente, ¿no? Aquel Málaga también que era una pasada, ¿no? Porque todavía no había llegado Viverti, pero sí teníamos todavía creo que Pipi ya había sido traspasado al Madrid, pero había un equipito muy apañado, vamos, y con mucha ilusión y con muchas ganas de despuntar, ¿no? Sí, Miguel y Martínez, Monreal, Miguel, claro, Monreal, Vallejo, Deusto, bueno, Otiñano. Sí. Por cierto que tenemos el placer y el honor de tener aquí a un señor que fue presidente del Málaga durante una temporada. Me refiero al doctor Antonio Domínguez Martín, ilustre digestólogo de la ciudad. Muchas gracias por su presencia, que también, además de todo lo que he dicho, es doctor en periodismo. De manera que hay aficiones que superan y traspasan la profesionalidad de cada cual, y después el hombre, pues con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y acaba de publicar un libro, que es una pasada, también va a ser un referente en la noticia malagueña, que se llama Acontecimientos importantes acaecidos en Málaga durante el periodo de su vida. Con lo cual ha sacado la segunda parte del libro, pero faltan todavía un par de libros más para completar toda la etapa de su existencia, ¿no? Hasta ahora. Así que quiera Dios que sea para mucho más años, ¿no? Bien, Horacio Seguí fue un personaje, como queda escrito en el libro, que era todo trabajo, esfuerzo, dinamismo, y entonces para un chaval de 18 años como yo, que empezaba con la ilusión de ser plumilla también en aquella época, pues aprendí muchísimo de él, ¿no? Íbamos a la Rosaleda, íbamos a Granada cuando los partidos con el Granada, a Sevilla con el Betis y el Sevilla, hicimos el Carranza también alguna vez, fui a Mallorca una vez que se jugaba el primer campeonato de fútbol veraniego en Mallorca, y en Barcelona también coincidí mucho, pues yo viajaba con frecuencia a Barcelona y también alguna vez había hecho reportajes con él, ¿no? Personajes que han pasado a la historia, pues desde el punto de vista musical, deportivo, en fin. Yo antes se me olvidó decir que bueno, que Joaquín es catalán, pero Sí, de nacimiento, pero malagueño de adopción. Llegué a Málaga Hay que recalcarlo. el 19 de abril del 53, el día que yo cumplía 4 años. Con lo cual, luego ya pues estudié en Málaga, me casé con una malagueña, mis hijos y mis nietos son malagueños, de manera que Málaga la llevo en el corazón. Y A mí me gustaría destacar una cosa del libro. Hay pasajes impresionantes, ¿no? Que uno, por mucho que haya vivido como periodista todo tipo de acontecimientos, se sigue admirando, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar, y si me permite, sí, los asistentes, aunque tarde un poco más, pero bueno, eso es increíble. Eso es. Ya hemos dicho que Horacio pues llevó a Tom Jones en su coche, a Adamo en su Vespa, entrevistó a Dalí, ahora hablaremos de esa anécdota increíble, fotografió pues a todo tipo de personajes de los años, no se le escapó a nadie, ¿no? Digamos, de los años 60, 70, 80, la segunda mitad del siglo XX no es ajena para él. Sí. Pero Disculpa, tú vas a leer la hoja de ruta de una semana, ¿no? Agenda para tomar nota. Eso. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Es que a mí lo que ya digo, vamos a narrar anécdotas y contar pasajes del libro, pero a mí es lo que más me ha impactado es lo siguiente. Agenda para tomar nota. ¿Este qué año es? Porque no viene aquí el año. Eso pudo ser ya los años 78, Vale. 80. La agenda de Horacio Seguí durante una semana de verano, ¿eh? O sea, cuando los demás estamos de vacaciones o están de vacaciones, él estaba haciendo lo siguiente. Domingo 13 de julio, vuelo Barcelona-Sevilla, dormir Hotel Alcázar. Tiene aquí el número del hotel. Lunes 14 del 7, a las 9 horas presentación de la plantilla de Sevilla. A las 13:45 vuelo Sevilla-Madrid en Madrid, en Madrid en Palmo con vuelo Madrid-Barcelona. Martes 15 del 7, vuelo Barcelona-Oviedo. Sobre las 23 horas llegada al Hotel Robledo. De todos estos hoteles tiene el número aquí anotado y una agenda perfecta. Martes, ya lo hemos dicho, martes 15 vuelo Barcelona-Oviedo.
Miércoles 16 del 7. Me traerán un coche de alquiler a las 8:30 al hotel, porque a las 12 es la presentación del Gijón. Antes se decía el Gijón, no el Sporting como ahora. Y el Santander, no el Racing. Sobre las 14, viaje en coche Gijón-Bilbao, 300 kilómetros, llegada al aeropuerto de Sondica sobre las 19 horas, vuelo Bilbao-Barcelona. Jueves 7 del 7, vuelo Barcelona-Alicante, coche de alquiler, salida para Murcia, llegada sobre las 17:15, porque es la presentación de la plantilla del Murcia a las 8. Después de la misma, regreso hasta Elche y duermo en el hotel Don Jaime. Viernes 18 del 7, vuelo Alicante-Barcelona. A las 12 horas en mi coche a Pamplona, 500 kilómetros, llegada sobre las 18. A las 20, presentación de los Asuna. Seguidamente salida para Tudela, llegada aproximadamente a las 23 horas. Dormir en el Hotel Navarra. Sábado 19, no hay ningún día de descanso todavía por aquí, ¿eh? A las 7 horas salida de Tudela para Zaragoza. A las 10, presentación del Zaragoza. Terminada la misma por carretera hasta Santander. Dormir en el Hotel Cortijo de Laredo. Domingo 20 del 7, a las 10, presentación del Racing de Santander. Terminada la misma, iré a Suances. Está el Real Valladolid, o sea, aprovecha que el Valladolid está cerca para también hacerle la foto. Lunes 21 del 7, haré la foto de la plantilla del Valladolid. No sé si me quedaré por allí unas horas y luego saldré para dormir cerca de San Sebastián. Martes 22 del 7, presentación de la Real Sociedad a las 10:30 horas. Una vez finalizada, viaje de regreso San Sebastián-Barcelona para llegar al atardecer. Jueves 24, bueno, y el miércoles, se ha tomado el miércoles libre, pero bueno, qué desfachatez. Jueves 24 del 7, a las 6, presentación del Barcelona. Otra no, y añade aquí, entre el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25, se debe quedar de acuerdo con el Betis para desplazarme a Vilobí para hacer la foto y volver. O sea, imagínense el tute que se ha pegado Horacio para hacer las fotos. En estas fotos están incluidas fotos para periódicos, pero también las fotos para los cromos de los álbumes de fútbol, ¿no? Que yo añado que tengo muchos de ellos en mi casa también, junto a la colección que he comentado antes de Azcolor, de álbumes, pues tengo también de aquellos años bastante. Él fue un especialista en los cromos que los niños compraban a la salida de los colegios y los aficionados al fútbol en general, y tan es así que, bueno, durante muchísimos años hacía las plantillas jugador a jugador de todos los equipos de España, de primera división, de segunda, creo que no, pero bueno, los que tenían que ascender también tenían que ir a segunda división para hacer las fotos, ¿no? Lo publicaba el diario AS, todos los periódicos de Barcelona, muchísimos. O sea que a mí una cosa que me llama la atención en esto, para saber cómo se valoraban las cosas, las tenemos que estar comparando constantemente con nuestra época. Es precisamente en esta agenda, hecha ahí a máquina, se ve, que se tiene que acordar de que tiene que dormir. O sea, eso es una de las cosas que dice. Ahí tiene que dormir. Y hay algo que sí me gustaría que recordaras, Joaquín, porque eso lo has vivido tú. Yo también esa cosa del pluriempleadismo la sigo ejerciendo, es mi condición también. Pero entonces era una cuestión sine qua non. Es decir, para ser alguien y poder avanzar en la época de los años 60, que es desde donde venís, 60 y 70, tú tenías que trabajar mientras te quedara un aliento de algo, tuvieras un hueco libre. Claro, claro. Si querías llegar a algo. Lo que pasa es que la afición y la pasión por ser cacetillero, pues podía con todo, ¿no? Tengo que recordar que Horacio Seguí tuvo una infancia muy dura, y ahí se refleja perfectamente. Fue un hijo de la guerra. Un bombardeo se quedó sin casa la familia, tuvieron que recurrir a vivir de mala manera durante muchísimos años, y eso fortaleció muchísimo su espíritu y le valió para ser después la persona perseverante y luchadora que ha sido, ¿no? Entonces él, cuando ya tenía 15 años por ahí, entró en el Banco Hispanoamericano como botones, pero como ya era muy aficionado a la fotografía, que había aprendido a través de un amigo que le había prestado las cosas de revelar y todo eso, pues ya hacía sus escapadas, dejaba el banco a lo mejor por unas horas, sin que nadie lo supiera, y volvía. Entonces hay una anécdota muy buena ahí que cuenta con Salvador Dalí, que me parece que la habéis leído, ¿no? Sí, sí. Fueron hasta Port Lligat, que era el sitio donde vivía Salvador Dalí, con un periodista que había venido de Argentina expresamente para entrevistarle. El periodista se llamaba Héctor Ferrer. Y después de llamarlo por teléfono y de llegar allí y comer con él y todo eso, fenomenal, le hicieron una magnífica entrevista y se fueron a descansar a la pensión del pueblo, ¿no?
Pero hete aquí que al cabo de media hora llegó la Guardia Civil para requisar el carrete, pues en aquella época el carrete de fotografías era condición sine qua non para hacer fotos, ¿no? Ya como bien sabéis, para requisar eso. Horacio, que era muy listo y muy astuto, ya había retirado el carrete de la máquina porque sospechaba algo de que algo raro podía pasar. ¿Qué había ocurrido? Pues que Salvador Dalí supo que este periodista era argentino, no sé por qué razón, no se llevaba muy bien con el país hermano, y entonces dijo que de la entrevista que se iba a publicar en el diario Clarín, que nada de nada. Entonces mandó a la Guardia Civil para que requisara la máquina. Horacio abrió la máquina, la Guardia Civil sacó el carrete, pero era un carrete que Horacio ya había puesto como suplemento. Es decir, que el original lo tenía a buen recaudo, lo tenía guardado y pudo salvar el reportaje. Con lo cual, bueno, me parece una anécdota preciosa, ¿no? Porque, claro, y ahí dice que el reportaje se publicó en Mundo Hispano, Clarín y La Nación, o sea, que tuvo la visión o la intuición de hacer eso, ¿no? Claro, para hacer eso hay que ser muy largo y ver por anticipado los hechos que pueden suceder con personajes como Dalí, que era imprevisible en todo momento y que bueno. Él, lo que tú decías antes de sus comienzos, es muy tiene mucho mérito, ¿no? Porque estaba en el Banco Hispanoamericano y en la media hora que tenía para comer, cuentas tú que se iba a los estudios de Radio Barcelona a entrevistar a los personajes que llevaba Joaquín Soler Serrano, ¿no? El mítico periodista que todos conocemos. Correcto, ¿no? Hacía fotos, se comía un bocadillo de mala manera y luego volvía al banco para seguir trabajando, ¿no? El libro, por las razones que sean, a los que conocen a Horacio y lo han leído, el libro lleva en la calle desde finales del año 2022, le ha gustado muchísimo. La Universidad Autónoma de Barcelona y su departamento de información documental, creo que se llama, lo ha aceptado y lo está recomendando desde su página, con lo cual, para mí, que soy, todo lo que he hecho ha sido noticias de poca monta, pues no tengo más remedio que sentirme muy halagado, ¿no? Porque el libro parece que realmente va a servir a los que empiezan, que hoy día realmente ya no tienen nada que ver con aquellas formas de actuar, ¿no? Hace 40 o 50 años, pero puede valer como recopilación de una profesión muy bonita y que sigue siendo, no sé, el tiempo que dure, ¿no? Porque esto no va a durar mucho más, ¿no? A mí me gustaría destacar, yo tengo aquí para destacar que pidió excedencia en el banco en un momento de su vida, y para poder compatibilizar, o sea, la colaboración en 18 publicaciones. Correcto. A la vez. Correcto. Hay que tener mucha vitalidad y mucha capacidad de trabajo para pertenecer a 18 publicaciones españolas y estar permanentemente, semana tras semana, enviando pues lo último. Él entrevistó a los Beatles cuando vinieron a Barcelona, entrevistó a todos los, bueno, a Adamo, ¿qué os voy a decir? Todos los grandes grupos de Los Gritos, por ejemplo, de Málaga, se los llevó a Barcelona para hacer un reportaje en el castillo de Montjuïc, creo que fue, y tiene un reportaje precioso hecho. Los Mustang, bueno, se me va la memoria, pero claro, los grandes grupos musicales, ¿no? Mira, yo hay una cosa que sí me gustaría, que es la valoración en una época donde el fotoperiodismo básicamente se convertía en la atracción de hemos visto a este personaje que no estaba como ahora, es decir, cualquier personaje famoso, famosísimo, tiene millones de entradas, ves lo que está haciendo a lo largo del día, tiene fotos de primerísimo plano hasta de la caries y de lo que le están haciendo. Entonces, encontrar una foto de un artista famoso, que además era original y no era de promoción, era ya algo interesante que hacía que la gente fuera. Claro. Sin embargo, no se le daba el valor artístico que se le da hoy en día. Hoy en día tiene un valor documental y lo hemos visto. Es decir, a mí me gustaría saber un poco, pues tú eso lo conoces perfectamente, el legado fotográfico de Horacio Seguí, hasta qué punto ha sido cuidado, guardado, a dónde pertenece, dónde se puede ver, bueno, aparte de la selección de fotografías que tú tienes aquí, claro. En la Universidad de Barcelona está parte de su legado que él ha cedido a, no sé si gratuitamente o incluso tuvo una repercusión también económica importante, ¿no? Pero además hay un hecho muy importante, y es que Horacio siempre ha luchado por la dignidad del fotoperiodista en España, y eso realmente no tiene precio, ¿no? Porque hasta ahora la fotografía muchas veces no tenía dueño y entonces era usada a voleo
por cualquier publicación o por cualquier particular que quisiera publicar la obra en las redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces, él ha puesto en valor todo eso y lo que son los derechos de autor los ha priorizado por encima de todo, ¿no? Y bueno, creo que es un triunfo para la profesión periodística, porque incluso un día en el Nou Camp llegó a paralizar un partido y hubo una huelga de fotógrafos para reivindicar, pues hombre, esa política muy necesaria de poner en práctica, ¿no? con toda esta gente. Y bueno, por otra parte, también quería hacer hincapié en que justamente hace un año ahora, el hermano de Horacio, que se llama Rafa Seguí, que es 19 años más joven que él, reivindicó la autoría de una fotografía que había dado la vuelta al mundo, sobre eso, sí. que había dado la vuelta al mundo y que está considerada como una de las mejores fotos del deporte por la oportunidad y la inmediatez de haber obtenido una instantánea tan magnífica. Bueno, estamos hablando en definitiva... Una plasticidad increíble esa foto, mucha plasticidad. Claro, pero bueno, no perdamos de vista de que estamos hablando de un juego, que tampoco hay que darle mucho más importancia, ¿no? Porque, en fin, el deporte, a fin de cuentas, la fama, ¿quién la lleva? La lleva el futbolista cuando hace una cosa buena y tal, pero en fin, no hay... Y el hermano, muy dolido, porque la autoría de esa fotografía se la había llevado Horacio durante los últimos 50 años, pues dijo, bueno, hasta aquí llego. Ahora ya quiero decir que el autor de esa foto fui yo. Vamos a ver. Efectivamente, él fue el que disparó esa instantánea. Pero en aquella época, la factoría fotográfica Seguí se componía de Horacio, que era el pionero, el padre de todo el tinglao. Su hermano, 19 años más joven, que lógicamente se había criado al amparo y a expensas de Horacio desde el punto de vista profesional. Su hijo, que también intervenía ya también haciendo fotos, y dos sobrinos. Con lo cual, a la hora de hacer una foto, no se podía poner el nombre de todos, al igual que, por ejemplo, cuando un despacho de arquitectura se firma un proyecto, no se pone el nombre de Pepito Pérez, que trabaja en ese despacho y es el que ha hecho el proyecto. Se pone el nombre, pues, del personaje principal, que es el que tiene que llevar, ¿no?, digamos, la responsabilidad, ¿no? Bueno, la agencia EFE se hizo eco de este suceso, lo publicó a bombo y platillo, lo publicaron todos los periódicos de España y de Europa, incluso de Sudamérica, y eso ha ido en detrimento, supuesto detrimento, de la honorabilidad y de la profesionalidad de Horacio, ¿no? Yo creo que es injusto, y así lo expreso en ese libro. Dedico varias páginas a intentar demostrar de que lo que acabo de explicar, ¿no? Sí, pues de todas maneras ha quedado claro que vale. Lo que queda es la foto. Claro, Horacio no hizo la foto, pero en fin. Da igual quién la haya hecho, lo que queda es esa foto impresionante de Cruyff. Sí. A Johan Cruyff contra el Atlético de Madrid. Sí, contra el Atlético de Madrid. Reina de portero. Es que está reina de portero, ¿no? Entonces, yo creo que el hermano se pasó un poco. Rafael es un excelente fotógrafo también, un gran profesional, también lo conozco de muchísimos años, también ha venido a Málaga con él a hacer cosas de festivales y esto, pero claro... Yo, aunque corramos el riesgo de contarlo casi todo y que la gente no compre el libro, yo creo que hay que contar algunas cosas. Por ejemplo, otra cosa impensable, otro tipo de fotografía impensable ahora para un fotógrafo de un periódico o de una web es, por ejemplo, hacer fotos de las operaciones de los jugadores. Aquí yo me tengo notado que Seguí estuvo en el quirófano de las operaciones de Chus Pereda, Gallego, Bustillo o Maradona. Eso ahora, pues, imagínense que es impensable, claro. ¿No? Y Jesús Garay, que como muchos recordarán, aterrizó en el Málaga y jugó 16 partidos. Aprovecho para decir una anécdota que no se conoce, que es de poca monta quizá también, pero bueno, que esos 16 partidos que Jesús Garay jugó en el Málaga no cobró ni un céntimo de lo prometido. El presidente era Juan Moreno de Luna y por las razones que fuesen el Málaga estaba en precario en aquella época, pero quiero decir la caballerosidad de Jesús Garay, que no reclamó nada, se marchó de aquí como un caballero, murió muy joven en Bilbao después, pero ahí queda el hecho. Porque yo, como lector del libro, me gustaría agradecerle a Joaquín los guiños que hay en la obra a Málaga, ¿no? Por ejemplo, esa foto de Juan José Castillo, el gran periodista, ¿no? Conocido sobre todo por sus retransmisiones de tenis, ¿no? El de la bola entró, Sí, entró. Está Juan José Castillo con Rafael Serrano Carvajal, sí. Hay otra de unos directivos malaguistas, sí. Está el equipo del Málaga, correcto. Uno de los equipos del Málaga de aquella época. O sea, esos guiños a Málaga pues son de agradecer. Es una obra
tan extensa y de un personaje como Horacio Seguí, que lo fotografió todo. Y se habla de un accidente de tráfico que se salvó milagrosamente viniendo de Granada, porque tenía que coger el avión de regreso a Barcelona, pero fue un domingo que nevaba muchísimo y en la Cuesta de la Reina, cerca de la Fuente de la Reina, el coche les patinó. Iba con Àlex Botines, que era otro gran periodista catalán muy jovencito, que llevaba el coche, fue el que llevaba el coche, les patinó y el coche se fue contra un terraplén. En vez de caerse por el terraplén, se fue contra un muro, ¿no? Los salvó una patrulla de la Guardia Civil que pasaba por aquí al rato, y en fin, porque estaban heridos, en fin. Pero quiero decir que es una anécdota también muy buena, vivida en Málaga. Sí, además yo voy a recurrir a mi vena madridista, ya que lo ha revelado sí. Héctor, para decir que lo único bueno de aquel día fue que el Granada le ganó 2-0 al Barcelona. Efectivamente. También me gustaría recordar, y que Joaquín nos lo ampliara, otra fotografía impensable en los tiempos actuales es la que se le hizo a Cruyff 3 años antes de fichar por el Barcelona. Lo localizaron en Palma de Mallorca. Bueno, que lo cuente Joaquín. Sí, bueno, antes de que Johan Cruyff llegara a España, había ido a Mallorca de vacaciones con su esposa Dani. Y alguien lo contactó con Horacio y le dijo: oye, que está por aquí Johan, es una oportunidad para hacerle fotos. Dice: bueno, dile que he hablado con la revista, con RB, que se le paga la estancia en Barcelona de una semana o 3 días o 4 días. Y efectivamente a los 2 o 3 días estaba Johan Cruyff con Dani en Barcelona. Horacio los cogió, los metió en su coche, los paseó por toda Barcelona. Hay unas fotos preciosas ahí de esa visita. Y bueno, es también ejemplo de cómo un profesional de la fotografía es capaz de sacar petróleo de una cosa que hay que trabajársela, ¿no? Lógicamente, y que no todo el mundo tiene la oportunidad de responder. Joaquín, a mí me gustaría, mientras busca ese fragmento que quiere encontrar Juan Antonio, hablar un poco de ti también, ¿vale? Porque tú eres tan personaje como Horacio Seguí, o que digas que no. Perdóname, pero yo aquí solamente he sido el vector, que se llama ahora, es una palabra muy buena. En este caso el vector, sí, transmitir, bueno. Decía Juan José Millás, que escribir es decir con las palabras lo que las palabras quieren decir, decirlo tú bien dicho, ¿no? Después en el papel, ¿no? Y yo me he limitado a transmitir todo eso. Horacio es un personaje que humanamente merece muchísimo la pena, y creo que en la vida tenemos que rendir pleitesía a realmente los que nos acompañan en el camino, porque los amigos son como ángeles de la guarda, ¿no? Y de alguna manera nos necesitamos y bueno, para mí ha sido un verdadero placer, pero yo soy el último eslabón. No, eso ha quedado claro, pero ¿cómo? La foto de Johan Cruyff. Ah, sí, ahí está. Exactamente. Ahí está. Sí, sí. Sí. No, pero yo quería estar y aplaudimos aquí que haya todo un ejercicio de amistad en estos tiempos de rivalidad constante, claro. Y acabando de contar una anécdota de venganza fraternal, donde el hermano encabronado con perdón tenía celo de que la única foto que tiró buena estuviera bajo el lema familiar. Pero a mí me interesa mucho esa trayectoria de alguien como tú, que ha sido plumilla, que ha hecho arte dramático, una cosa en la que coincidimos también, que se ha dedicado al periodismo, que se ha dedicado que tiene una voz radiofónica excelente de otra época, además, que de otra época. He tenido el privilegio de colaborar en Radio Popular. Ex árbitro de fútbol, sí. Ya supongo que no te deja. En Radio Popular colaboré muchos años con Paco Fadón. En el programa Panorama de los Deportes. El padre de nuestro amigo Manolo Fadón, que es el de nuestra claro, quinta, claro. También, periodista deportivo. Un programa que se llamaba Rincón del Árbitro. Ajá. Donde yo en aquella época ya defendía de alguna manera a todos los árbitros de la época, no que eran Zariquiegui. Tú eras el Iturralde de entonces. Más bueno, ojalá, salvado todas las distancias, ¿no? Bueno, un detalle que confirma lo que hablábamos antes, o lo que yo citaba del periodismo romántico, es el que tuvo Joaquín Palmerola. Joaquín se ofreció para ser corresponsal de la revista barcelonista en Málaga sin cobrar. Lo digo, ¿no? Claro, la revista no aceptó, le pagó pues como tenía que ser, ¿no? Me dijeron: vale, aceptamos, pero con la única condición de que no sea gratuita tu colaboración. Digo, bueno, pues encantado, si me queréis pagar. Él se conformaba con colaborar en esa revista, sí. ¿No? Dado la primera entrevista que hice se la hice. Blaurana. Claro, me pagaron 200 pesetas
aquí donde el Málaga, el Cine Alameda encima, vivía Ernesto Pons, que había sido entrenador del Málaga y lo acababan de cesar como entrenador del Málaga. Entonces digo, bueno, pues esta es la primera noticia que puede tener relación de alguna manera, me voy a verlo, y efectivamente, me pagaron 200 pesetas. Es como si ahora te pagan, a lo mejor, pues, 50 euros, más o menos, 200 pesetas de hace 50, 60, mucho menos, sí, bueno, pero para mí es genial, ¿no? Después ya me fueron subiendo y he tenido la fortuna de entrevistar a personajes importantes de, bueno, relacionados con el fútbol o no. Pues yo los metía en los reportajes hablando después, conectándolo con el fútbol y con, en fin, entrevisté a Manuel Benítez el Cordobés, a Rafael Canalejo Cantero, que era el alcalde que ganó 1 millón para el mejor, que vivía en Belmez. El concurso famoso. Hice un viaje con Horacio a Belmez, expresamente para verlo, y sacan 2 páginas preciosas. Bueno, Belmez se hizo famoso después por las famosas caras aquellas que no veas. Correcto, eso ya fue un poco después, ya fue 2 años después o por ahí, sí. Yo quería incidir en el hecho de en aquella época lo que significaba para el periodista meter el folio en la máquina de escribir y para el fotógrafo o fotoperiodista introducir el carrete en la máquina. Eso yo creo que está unido a la magia, ¿no? Pues, nunca sabes lo que te iba a salir, ¿no? El fotógrafo, no, ahora el fotógrafo mira la foto que está haciendo al instante, ¿no? Y sabe si la tiene o no y sigue dándola. Yo tengo aquí, perdona, anotada una frase mientras que la busco. Sí. Dime lo que... Te iba a decir, recuerdo haber ido a Sevilla a hacer la crónica de un partido Betis-Barcelona, por ejemplo, salir del hotel, Horacio entonces volvía, si venía Horacio, volvía en avión. Si Horacio no había venido y lo hacía yo solo, me iba a un hotel, pedía por favor que me dejaran la máquina de escribir de la oficina, hacía la crónica, la metía en un sobre y la ponía en urgente, porque la revista salía el miércoles. Pero si yo mandaba el sobre el domingo por la noche, el martes estaba en Barcelona y llegaba a tiempo para la edición. Imaginaros bueno, lo que había que mover y ahora le pega una tecla y lo tiene en Sebastopol, por ejemplo, la crónica, ¿no? Y lo que cuenta también de Horacio revelando en los lavabos de los aviones para tener las fotos listas a su llegada a Barcelona. Es increíble. Pero ya he encontrado la frase que me tenía aquí apuntada, que tú dices en el libro, para diferenciar la época de los años 60, en la que se transcurre la historia de este libro, 60, 70, 80, con la actual. Dice Joaquín, se ha cambiado el fusil de precisión por una ametralladora. Con eso define la diferencia de material con la que trabajan los fotógrafos actuales. Es que no hay color técnicamente hoy día como se mueve la prensa, que se trabaja desde casa, que podéis hacerlo todo perfectamente y dándole una tecla tenéis la foto cambiada de estilo, de color, como queráis. Y bueno, pero estamos en el siglo XXI y ya toda la cultura heredada no podemos aplicarla a día de hoy, ¿no? Todo es muy diferente, todo muy distinto y... Bueno, yo, como sigamos, vamos a contar el libro entero y se le va a quitar a la gente de las ganas de comprarlo, ¿no? Que yo creo que podemos también comentar que Horacio tiene algún libro suyo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí en 2018 el biolibro de fotos La Meva Vida en un clic. Sí, esto lo hizo un compañero de Barcelona también que se llama Toni Vall, que le hizo un libro espectacular, pero solamente de fotos. Es un libro muy grande, muy bonito, muy espectacular, pero no narra la vida y milagros de Horacio en su vida desde el principio, ¿no? O sea, es un libro que está en otra órbita, en otra dinámica de lucir las buenas fotografías que él ha hecho durante su vida, ¿no? Bueno, y también me gustaría destacar una cosa. Sí. Joaquín sorprende en la obra, es curioso que Joaquín sorprende a Horacio, Joaquín, que es periodista, no es fotógrafo principalmente, lo sorprende con una foto de Horacio que él desconocía, ¿no? Y le pregunta incluso, esta no la conoce, Horacio. ¿No la conocías? Eso fue en los años 60 y muchos, 69 por ahí sería. Yo era muy aficionado a hacer cine en Super 8. Entonces cada vez que iba de viaje me llevaba mi tomavistas. Y ese día en Barcelona bajé al césped, como yo tenía mi carné de árbitro, tenía libre acceso al césped de los campos de fútbol. Hoy día eso sería impensable, pero en aquella época no había tanto control y entonces yo saltaba con toda la gente
de la fotografía y hacía reportajes de vivo sobre el césped, ¿no? Horacio estaba por allí, ese día no nos habíamos visto, porque él corría de un lado a otro, entonces yo le filmé un poco mientras corría por allí, saqué una foto y la he publicado en el libro. Y también no se nos puede olvidar que estuvo Horacio en la inauguración de la Peña Barcelonista de Málaga. Claro, la Peña Barcelonista de Málaga, que marcó época también. En calle Sevilla tuvimos una peña con 500 socios. Cada vez que venía el Barça a Málaga, la junta directiva iba por allí, Agustín Montal. Habíamos invitado también a gente del Málaga muchas veces y habíamos coincidido en muchos actos de esos. Y bueno, que había una buena relación Barça-Málaga, a pesar de que el fútbol muchas veces se rompen los esquemas y parece que es una guerra. Yo era secretario general de la Peña, sí. Bueno, yo quiero aquí, sobre todo, porque ya se nos echa el tiempo encima, ya estamos en la zona Cesarini, que es donde marcaba Sergio Ramos cuando era del Madrid los goles importantes y otros más. Ya sabemos que del fútbol, como decíamos antes, pueden salir a veces peleas terribles, pero que dan amistades eternas, precisamente porque eso de hermanarse a partir de un juego, como decía antes Joaquín, genera vínculos. Juan Antonio y yo somos hijos de una época que, según decía antes Joaquín, que es un pelín mayor que nosotros, era en blanco y negro. No es cierto, era en color, era absolutamente en color. En color eran los montones de los cromos, que entonces decíamos estampas, se jugaba a las estampas, se jugaba a montones y jugábamos a ver quién le robaba por un juego de según qué cantidad de letras tenía el nombre, le tocaba a uno o a otro. Seguramente hemos jugado con las imágenes que Horacio Seguí hacía y nos encantaba. Era nuestra manera de imaginar un fútbol, que yo recuerdo la primera vez que fui a verlo al campo con mi abuelo, descubrí que era en color. La vida era en color, pero nosotros veíamos el fútbol en unas teles muy pequeñitas con nieve en blanco y negro. Hoy hemos querido recuperar en blanco y negro, porque este libro es como, tiene un poco de memoria y tal, como están reproducidas las fotos de los periódicos de antaño, donde todo estaba reproducido de una manera y en blanco y negro, pero de una historia profunda en color, como es el color de la amistad. Recordar, Héctor, también, disculpa, sí, que la voz de Horacio está presente también en el libro, que a través del teléfono móvil se puede... Es verdad, con el código QR podéis escuchar a Horacio Seguí, que como decimos está vivito, coleando, no le da el cuerpecillo para venirse para acá, que sería lo suyo, pero poco más. Recordarles que ahí tenemos la caseta de Ediciones General. Espérate, que Juan Antonio quiere decir algo más. Yo una última intervención, ya que ha referido lo de los cromos. Héctor no sabe, en los montones jugábamos a ver cuál tenía más letras y ganaba y te llevaba. ¿Y cuál es el que más tenía? Con el que perdías, ¿cuál era? Con el que tenía re del Español y lo de Las Palmas. Lo de Las Palmas. ¿Y con el que ganabas quién era? Martín Filosía y Aramburuzabala del Burgo. Vale, creo que está informado. Muchísimas gracias, un aplauso para Joaquín, para Juan Antonio. Ahí tienen los libros. Joaquín gustosamente firmará ahora a todos los que quieran adquirirlo. Gracias.